Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Viumanen del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar. Bien, ya estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo y nos encontramos con el invitado de hoy, el exintendente Jorge Flies, conversando respecto de lo que es el presupuesto de la región de Magallanes. Alejandro, por favor, tu pregunta para el exintendente. Sí, señor intendente, usted planteó varias veces en su intervención anterior cuánto gastábamos en la región. Yo creo que la pregunta va en cómo la gastamos, más que cuánto. Nadie va a negar la importancia del plan especial de zonas extremas que ustedes elaboraron, especialmente en el ámbito de infraestructura. Yo creo que es muy necesaria la inversión del Estado para abrir nuevas posibilidades de desarrollo de la región, como los caminos de penetración, la dársena, el aeropuerto, los muelles que se están desarrollando, por ejemplo, en la provincia de Antártica, tan importante, ¿ya? Pero usted mencionó, por ejemplo, impactar la cuenca del río de las Minas. No sé si usted leyó hoy día uno de los diarios impresos, donde uno de los proyectos emblemáticos que tenía cerca de 12.000 a 13.000 millones de pesos, que era justamente modificar la cuenca del cauce del río de las Minas, ni siquiera cuenta, por ejemplo, con la evaluación de impacto ambiental, donde el Estado de Chile eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental, cosa que más encima, al parecer, estaríamos viendo también en el caso del famoso proyecto del paso sobre nivel. Entonces, más que cuánto gastamos, yo creo que el Estado tiene que ser eficiente y tiene que preocuparse en cómo gasta este dinero. Porque efectivamente nosotros nos preocupamos como región de cuánto se gastaría atrás del PETSE en caso que no se renovara. Yo creo que se va a renovar, capaz que con alguna glosa presupuestaria diferente, pero se va a renovar, o al menos darle continuidad a unos 2-3 años más. ¿Cómo gastamos la plata? Jaime también lo mencionaba, no están llegando los dineros hoy día a las pymes. Entonces, en vez de estar haciendo pasos sobre nivel de 20.000 millones de pesos, en vez de hacer un elefante blanco como va a hacer el centro antártico, como ya lo es el centro subantártico en Williams, donde tenemos un déficit de casas, donde tenemos déficit de pavimentación, pero hacemos un centro subantártico de 10.000 millones de pesos, la pregunta para usted es, ¿no hay una autocrítica respecto también al cómo, no al cuánto se gasta, sino al cómo? ¿Y cuál cree usted? Póngase al otro lado ahora. ¿Cuál es la autocrítica respecto a esos programas emblemáticos que usted ideó y cuáles cree que aún siguen vigentes? Escuchaba, por ejemplo, en un estudio que está saliendo ahora sobre el famoso centro antártico que quieren hacer aquí en Costanera, que el costo de operación sería alrededor de 1.800 millones de pesos, de los cuales el UMAC cree que va a recaudar cerca de 750. ¿Quién va a pagar los otros 1.100 millones que significa ese costo operacional de ese centro antártico? Esa es la consulta. Más que el cuánto se va a gastar, ¿por qué no hablamos del cómo? De la priorización del gasto, de que efectivamente hoy día podamos darle una solución habitacional a los pobladores de Williams y no hacer un centro subantártico que lo van a usar científicos a nivel internacional cuando la gente no tiene hoy día dónde vivir y no tiene dónde arrendar. Esa es la pregunta, señor Flies. Bueno, Alejandro, contestaste que, como se sabe en la inversión, hay elementos que son urgentes y que se tienen que responder, porque uno puede ser demagogo y gastar permanentemente en la urgencia y nos va a quedar permanentemente en la urgencia, en la necesidad. Y la verdad de las cosas es que hubo una diferenciación importante ahí de gastos. Y contarte, por ejemplo, que no solamente se hizo o se está construyendo el centro subantártico, sino que Williams se hicieron todas las pavimentaciones, se arreglaron gran mayoría de las casas con programas especiales en base al plan de zona extrema, con lo que era la ayuda directa en patrimonio del domicilio. Y lo mismo pasó en Puerto Edén. Después de años que no se hacía inversión en Puerto Edén, con el plan de zona extrema se pudo arreglar prácticamente el 100% de las casas, cambiar la pasarela que era indecente desde el punto de vista indigna para la gente de Puerto Edén,
que con una evaluación ministerial jamás habrían sido capaces. Esos son resultados del plan TEMA, como por ejemplo el tránsito entre Tortel, Puerto Edén y Natales, que abrió toda una nueva ruta en áreas absolutamente aisladas. Así que no solamente proyectos de ese impacto. Y lo otro es que muchas veces se ocupa el término elefante blanco. Yo creo que hay que estar y conocer muy bien el proyecto. Un detalle en el tema antártico, probablemente tú lo sabes muy bien, en los últimos 10 años, en todo lo que es logística antártica, lo que deja la Antártica para la región ha subido de $10 millones a $90 millones, y hoy día estamos absolutamente topados, y el gran futuro de la región es un acuerdo que viene no del gobierno anterior, de muchos gobiernos, de mucha conversación. Chile tiene que apostar a su presencia en la Antártica, como quisieran las potencias mundiales estar en la posición hoy día de Chile, porque no solamente significa llegar o proyectar hacia la Antártica, sino que significa toda la logística, significa el turismo, significa acoger y desarrollar otro nivel de desarrollo para la región. Por eso es interesante que inclusive el programa se llama Economía, Investigación y Desarrollo. Un país que no estudia, un país que no investiga, un país que no desarrolla, en general sigue siendo subdesarrollado, como es Chile, como es Argentina, como son los países latinoamericanos. Entonces, tenemos que ser responsables y responder a urgencia. El gobierno pasado hizo 5.000 viviendas, comparados con el anterior, que había hecho 2.000, y comparado con este, que va a llegar a 3.000, yo creo que se hizo el esfuerzo sabiendo que hay una brecha gigantesca, sobre todo que gente que paga, y entendemos, si acá a cada uno le toca la etapa. ¿Qué lamento yo y qué autocrítica? Que a pesar de inclusive cambiar la metodología, a pesar de pelear con presupuesto, igual la burocracia y el centralismo de Chile sigue siendo altísimo. Por ejemplo, en algún momento, ustedes recordarán que también estuvimos con precios de cobre bajo, que el ingreso no fue el mismo. Entonces, uno ve que hay igual control del gasto en tiempos que Magallanes, en vez de crecer en 5 años, va a crecer en 15 años, un tema que es urgente para el desarrollo de un territorio que tiene sus fronteras internas tan deshabitadas. Estamos hablando de un territorio equivalente a Grecia. Y estoy totalmente de acuerdo, no sé si sabes tú, Alejandro, que el único barrio que se ha hecho en los últimos 10 años en Puerto William, en los últimos 10 años lo hicimos nosotros arriba, junto con un jardín, junto con Justicia que llegó, se pavimentaron todas las calles en Puerto William, se pavimentó la costanera, y hoy día Puerto William es muy distinto a lo que encontramos nosotros el 2014. Yo creo que se puede hacer mucho más, y estoy de acuerdo contigo. Ahora, esta fue una conversación, como te digo, con mucha participación, 2.000 personas, que iban empresarios, no era gente ligada exclusivamente a un gobierno de centro-izquierda, sino que se hizo con distintos actores, y contarte un tema que a veces la comunidad no sabe en detalle, porque es muy difícil explicar todo el proceso, pero uno de los temas que se hizo es que habían inversiones que son de nivel comunal, inversiones que son a nivel regional, que tienen las platas del FNR, pueden hacerlo, como son las calles, las pavimentaciones participativas. Y lo que quisimos hacer con el plan de zona extrema, que ahí yo creo que la región lo hizo bien, las otras regiones yo creo que se equivocaron y perdieron muchas oportunidades, es avanzar en aquellas inversiones que dejan a la región en otra instancia, en otra capacidad. Y cuando tú nombras los puertos, cuando nombras rutas paralelas, cuando tú tienes hoy día la fibra óptica austral, que lamentablemente ahí está detenida, por lo que tengo entendido ya se llegó a acuerdo con las 3 empresas, y prontamente vamos a tener una fibra que nos va a conectar al mundo, en un mundo que hoy día la vía real de comunicación es estar en el aire, en el internet. Eso es lo que habilita al país, o a la región en este caso, para hacer el desarrollo, para que la gente no siga dependiendo exclusivamente del beneficio del Estado, que no siga dependiendo de la precariedad que significa no tener buenos empleos, de subsidios permanentes, sino que efectivamente un desarrollo. Ustedes saben, y lo saben muy bien, la región sigue siendo altamente subsidiada. La región lo que produce es aproximadamente un 50% de lo que recibe desde el Estado. Y eso
es muy difícil mantenerlo en el tiempo si no somos capaces de diversificar, crecer y buscar potencialidades. Un detalle, como historia nomás, cuando se hizo el Hospital Clínico Magallanes, hace varios años atrás, a Jaime le tocó inaugurar, partir ese hospital siendo uno de los directores de servicio. Me acuerdo la visita de la Cámara de Comercio de Chile, entre estos tuvo visita el ministro Valente de Economía, que estuvo el primer año del gobierno actual, y me acuerdo muy bien que el ministro Valente dijo, viendo el hospital, este es un elefante blanco para una región de 150.000 habitantes. Y tú has escuchado reiteradamente que hoy día el elefante blanco nos quedó chico, por las complejidades que tenemos en una sociedad mucho más compleja, con mucha más demanda, con mucha más esfuerzo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El gobierno de turno y el Estado, a lo largo del plazo, tiene que ser capaz de responder a la urgencia. ¿Cuál urgencia? Educación, vivienda, seguridad, vivienda y salud. Entonces, y transporte. Entonces, ese esfuerzo se hizo, y yo creo que lo lamentable, y por eso volviendo al tema del presupuesto, hoy día cuando hay tantas señales complejas para las regiones con poca población como Magallanes, estamos en una situación de recesión económica, estamos en una situación de evaluación de cero, vamos a estar al déficit partiendo del menos 10% el próximo año, el no tener atento una buena negociación presupuestaria, por ejemplo, sin un decreto de plan de zona extrema, por ejemplo, no mirando bien lo que pasa con las leyes de excepción. Un detalle, las leyes de excepción, si el gobierno quiere parar el traspaso directo de ley de excepción, por ejemplo, ley Navarino, lo puede hacer perfectamente, y eso significa también que a la región dejan de llegar 30.000 millones de pesos. Entonces, los esfuerzos que tenemos que hacer en conjunto, no aquí ni izquierda ni derecha, sino que toda la región, todos los actores regionales, es poder resguardar todos los recursos que puedan ser del Estado, todos los recursos que puedan ser de aporte y creatividad de los privados y también, por qué no decirlo, internacionales, que entre paréntesis el Centro Internacional está pensado con un aporte significativo. Tú sabes que hay una lista de 22 países que quieren participar en ese centro, y probablemente estamos acostumbrados, y ese es un tema lamentable en Chile, estamos acostumbrados a pensar que los recursos vienen siempre del Estado y vienen siempre del mismo país. Las grandes inversiones mundiales, los gastos importantes vienen por convenios internacionales, y un centro internacional al lado de la Antártica tiene que tener ese aporte internacional, que hacia allá se tiene que aportar. Bien. Eso. Jaime, su turno. ¿No se escucha, Jaime? Sí, Jaime, tienes apagado el micrófono. Ahí sí. Ahí bueno, sí, perfecto, primero que nada, ahora sí, me parece adelante. que se ha mencionado, Jorge mencionó un tema que me parece que es clave, tiene que ver el tema del presupuesto. O sea, la región se encuentra en un escenario muy complicado y por lo tanto cualquier merma de recursos, sea de donde sea, la verdad que nos puede afectar considerablemente. Sabemos que va a haber, segundo, sabemos que va a haber una merma de recursos por la situación y el escenario que nos encontrábamos. Respecto del plan de zona extrema, yo comparto en general lo que plantea Jorge, o sea, en la medida que hayan planes especiales de recursos adicionales, el Estado para una región me parece que son un elemento central en su potencialidad de desarrollo. Lo que sí tal vez debemos hacer, y creo que en la región está al debe, y nosotros no solamente estábamos al debe desde ahora, sino desde la época de la Cormac hasta ahora, incluso con el plan de desarrollo de zona extrema, es que hemos hecho los ejercicios desde la lógica de la inversión pública. Y no hemos hecho el ejercicio de la lógica de la inversión pública como apalanca no solamente plata de otros servicios públicos, sino como apalanca plata del sector privado. Porque si no, nos seguimos encontrando en el mismo dilema que tenemos hoy día. Es decir, dependemos del presupuesto de la nación que nos siga subsidiando. Entonces, tal vez en el plan de zonas extremas yo creo que hay proyectos que son interesantes, pero hay otros proyectos que, si no tienen un plan estratégico asociado, la verdad que es muy complicado que cumplan el rol específico, por ejemplo. O sea, si me preguntan a mí, cada una de las inversiones hoy día debería ser medida y direccionada en función de lo que genera, de lo que es capaz de aportar, porque esta famosa cifra que tenemos donde el 80% depende del Estado,
y el 20% del sector privado, es una espada de Damocles que hoy día vamos a sufrir directamente por la crisis que tenemos. Es decir, el impacto del recorte en nuestra región va a ser mayor que en cualquier parte si no se hace proporcionalmente. Y eso tiene que ver porque esta región sigue dependiendo exclusivamente del Estado. Si yo miro las cifras de verdad en lo que está pasando hoy día acá en Magallanes, la caída que viene teniendo en un momento determinado, venía teniendo en el desarrollo de la región los hidrocarburos, que en la década del 80 llegó a ser el 68% del PIB regional, lo venían compensando otras inversiones. El turismo, que llegó a ser en tasas casi del 10%, hoy día no vamos a tener turismo. ¿Qué va a compensar? Porque la caída en hidrocarburos va a seguir cayendo. Tenemos la caída de la mina invierno, tenemos la caída de la planta de metanol, y hoy día, por lo tanto, el presupuesto de la nación va a ser otra vez mucho más relevante de lo que eran. Entonces yo creo que el plan de zona extrema, en mi opinión, como instrumento de atraer plata, me parece una cuestión importante. Ahora, de que en mi opinión se quedó corto porque no está vinculado a cómo atrae la cantidad de recursos que debería traer. Es decir, si nosotros hicimos una carretera, me parece relevante, que teníamos que haber asociado un programa al lado de esa carretera, qué vamos a construir, qué vamos a desarrollar, qué vamos a sumar. En la idea de que nosotros en un plan de 40 años seamos capaces como región de decir, ok, ahora el Estado pesa el 50%, el resto del sector privado pesa el otro 50%, para no vernos en esta discusión que estamos hoy día, que vamos a tener que ir al nivel central con un hacha de guerra, tratar de sumar a todos los cristianos, los parlamentarios, ir todo y gritar hasta donde podamos para que no nos recorten los recursos. Nosotros como región, y en esto estamos al debe, yo diría, los últimos 60 años, tenemos que transformar esta región en actividades que enanchen la actividad económica regional. Las leyes de excepción las oportunidades las cambiado para que sumemos. Las leyes de excepción deberían ser hoy día mecanismos de atracción de inversiones de temas tecnológicos. Hoy día. De cómo vamos a recuperar, porque las leyes de excepción quedaron hoy día manejadas solo casi a materias primas, lo cual es a esta altura del siglo es una tontera. Hay que tener una mirada que hoy día cambie hacia la dirección que hoy día tenemos que ir. Y uno de los problemas yo en esta discusión, este presupuesto cero y esta crisis que vamos a tener, porque vamos a tener una crisis, y esto no hay que decirle a la gente, hay que decir la verdad, la crisis va a ser no menor, tiene que transformarse en una oportunidad para que discutamos los temas 40 años y nos pongamos metas, pedir la mayor cantidad de recursos, establecer planes y programas que garanticen que en los próximos 40 años hagamos las inversiones públicas, atrayendo las inversiones privadas para que la sumatoria le cambie el perfil a esta región. Vamos a tener 5 o 6 años, porque yo en esto, y lo último para terminar, quiero ser súper claro, no es solamente el recorte presupuestario de este año, vamos a tener que pagar el endeudamiento de 20 o 25 puntos más del PIB. Ya teníamos una deuda de 27 puntos del PIB, o sea, pensemos un 60% de deuda del PIB, que vamos a tener que pagarla. O sea, aparte de seguir haciendo las casas que tenemos en déficit fiscal, o sea, de casa hoy día, de lo que tenemos que gastar en salud, de lo que tenemos que gastar, de responder a las demandas sociales por los problemas de inequidad, adicionalmente tenemos que ser capaces en estos años de pagar lo que nos estamos endeudando. Y eso, queridos contertulios y Magallanes, nos vamos a tener que pagar todos. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a ir generando mayores niveles de riqueza para pagar eso? Esa deuda que estamos hoy día asumiendo. Entonces, yo creo que la tarea para Magallanes va a ser muy difícil, y yo soy partidario que en esta sumatoria, y un poco comentarle a Jorge, que yo creo, un comentario en el sentido, de que al plan le faltó, o sea, hoy día yo creo que es difícil que lo apruebe, pero en mi opinión, un programa que vaya asociado, que eso tiene que catapultar mayores ingresos adicionales. Un ejemplo, por ejemplo, a la Universidad de Magallanes, o sea, se le ha dado una cantidad de recursos a la Universidad de Magallanes, y la verdad que cada vez que los veo, lo único que veo que no presta los servicios de calidad de estudio a la gente, y yo creo que ahí, con los aportes que se hacen, o sea, adicionalmente debía haber habido un plan para ayudar a transformar la universidad en una cosa mucho más potente de lo que hoy día, donde todo el mundo reclama y donde técnicamente está quebrada. Por ejemplo, lo estoy dando como un ejemplo. Yo creo que
A los planes de inversión tenemos que asociarle una estrategia a más largo plazo que permita, ¿cierto?, que vayamos midiendo y que tenga resultados y que cambie el estado actual de la economía. Disculpen si me alargué. Sí, perfecto. Jorge. Solamente retomar algunas palabras de Jaime. Uno podría exagerar el término cuán perfecto, siempre es perfectible cualquier plan. Yo creo que el plan de zona extrema es el único ejercicio de estos últimos años serio de una inversión real. Se concretó con elementos que hacen y que yo creo que van a hacer algunas diferencias. Solamente por decir el que salió a la palestra como el plan de el Río Las Minas. El Río Las Minas primero lo hace el Estado y si lo hace Obras Públicas, y si Obras Públicas le faltaron algunos elementos, que puede ser, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental. A mí, obviamente, no estoy en el detalle de cómo es el proyecto como intendente, no estuve en ese detalle, pero lo que sí me queda claro es que para proyectos de esa envergadura probablemente se consultó a medio ambiente, y si no se consultó, hay una responsabilidad del Estado con los errores que a veces se cometen tanto públicos como privados. Acá, si hay errores, se tienen que enmendar, y estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, una vía elevada es absolutamente injustificada. Y quiero volver a una cosa que decía en su primera intervención, o antes que partiera la conversación, Jaime, es quién va a pagar esto. Y el problema es que la región de Magallanes y otras zonas extremas, las regiones no Santiago, que tienen poblaciones de 150.000 habitantes, en situación de crisis, y más encima en un año político, y uno sabe lo que pasa en un año político, las autoridades de turno van a hacer las inversiones en lugares que reditúen más votos. Lamentablemente, en esta política cortoplacista, sudamericana y subdesarrollada, probablemente van a estar mirando no solamente un presupuesto neutro, sino que un presupuesto muy político. Y no solamente eso va a estar llevado por el gobierno, sino que ustedes recordarán que cuando llega al Parlamento, la mayoría de los parlamentarios, sobre todo en la Cámara de Diputados, son mayoría los de Santiago, son mayoría los de Concepción, son mayoría los de Valparaíso. Y en ese aspecto, el peso relativo de la región para negociar realmente un presupuesto, hoy día sobre todo que tiene poco contacto con el gobierno de turno, yo creo que va a ser lamentable. Entonces uno dice, ¿quién paga? Jaime preguntaba, ¿quién va a pagar? Yo creo que uno de los que va a pagar, y por eso es el llamado a atención y la voz que también tienen que levantar ustedes, uno de los que va a pagar esta cuenta, esta sobrecuenta, va a ser las regiones extremas, las regiones como Magallanes, Aysén, Arica, porque el impacto que tiene finalmente desde el punto de vista tanto parlamentario y el impacto que tiene inclusive en las votaciones políticas, vuelvo a insistir, de este modelo subdesarrollista de Sudamérica, yo creo que lamentablemente nos impacta ampliamente. Por eso es importante que aquellas leyes de estímulo, también muy de acuerdo con lo que se decía, tienen que modificarse. Nosotros hicimos una propuesta también, conversamos con muchos actores, una propuesta del Ministerio de Hacienda que ahí está guardada, en que, entre otras cosas, y totalmente de acuerdo, se estimulaba la inversión en nuevas tecnologías, en procesos de financiación, no en modelos extractivistas como los que hoy día se estimulan sin que queden ni siquiera los recursos muchas veces en la región. Entonces, hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y yo vuelvo a insistir. Hoy día, por más que gritemos, todos van a llegar a pedir plata. Entonces la pregunta, y en eso yo estoy de acuerdo con Alejandro, la pregunta es, ¿para qué estamos pidiendo la plata? ¿Cómo convencemos al ministro? ¿Cómo convencemos al presidente? ¿Cómo convencemos a su gabinete? ¿Cómo convencemos al Parlamento que la plata que estamos pidiendo está justificada? Y si no tenemos argumentos fuertes, no tenemos la llegada, no tenemos la posibilidad de negociar bien, la región de Magallanes puede verse ampliamente castigada. Y sobre todo, que puede haber un problema grande. Por ejemplo, el próximo año, el último año que tiene el ejercicio presupuestario este gobierno, puede ser que inclusive pueden mantener alguna gasto tendencial, o el gasto que se está haciendo por la región en forma permanente. Pero si no se aseguran decretos con convenios de programación para más adelante,
el próximo año podemos tener un 10% de disminución del presupuesto y para el 2022 puede ser catastrófico, podríamos tener un 50% de disminución del presupuesto. Entonces, yo, y eso se lo dijimos, Jaime le consta, cuando hemos hablado con el intendente, le hemos dicho lo fundamental de esta negociación presupuestaria. En mi caso, yo creo que es fundamental también asegurar aquellas áreas o decretos o acuerdos o glosas presupuestarias que están apalancando recursos a la región, y entre una de esas glosas específica para la región es el plan de zona extrema. Es muy distinto a zonas rezagadas que abarcan todo el país, y yo espero que podamos hacer creatividad. Ustedes hablan de turismo. Yo espero que el intendente con todo su equipo esté conversando cómo en 2 años que no vamos a tener muchos turistas extranjeros, cómo en un acuerdo con restaurantes, en un acuerdo con los empresarios del turismo, a valores probablemente en que hayan sacrificios por ambos lados, que podamos mantener la actividad a flote, la región de Magallanes, sus habitantes, a través de un turismo social, un turismo que respalde a la comunidad, que sea valores más alcanzables, podamos mover la economía, y eso significa una actividad, un trabajo muy especial con todos los empresarios, con el Estado, para que podamos movilizarnos los magallánicos dentro, conozcamos la región en la medida que la conocen, se ama el territorio, y lo mismo con los chilenos. Lo mismo, hay 2 detalles solamente de las oportunidades que tiene la región. Les quiero contar que cuando ustedes recordarán que hace 2 años atrás nosotros estábamos todavía sin fibra óptica, la estábamos peleando, lo logramos tener, pero Amazon estuvo a punto de colocar entre otras cosas, el data center y el desarrollo de tecnologías de información en América, y estaba entre Chile y Argentina. Lamentablemente Chile lo perdió. Yo creo que hubo una muy mala negociación, sobre todo de quienes estuvieron a cargo, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual. Una de las cosas que propusimos nosotros en Magallanes es que no pensaran en Santiago, sino que pensaran en las regiones. Y por ejemplo, ahí Magallanes perdió una gran oportunidad. Magallanes tiene una gran oportunidad de desarrollar con fibra óptica todas las tecnologías de información y data center. Y un detalle más, y con eso del punto de vista de qué vías tenemos, hay un gran desarrollo hoy día en el mundo, lo ha tomado el Ministerio de Energía, y ahí lo ha hecho muy bien el ministro Llobet de este gobierno, en el ámbito del desarrollo de energía verde, y lo que tiene que ver con la transformación de la energía, una energía inestable como es la de renovable, la eólica o la solar, transformarla en hidrógeno verde, que el mundo va a importar para todos lados. Y ahí Magallanes nuevamente tiene una tremenda oportunidad. Yo digo, ¿quién de la región, quién en Magallanes, de las autoridades o del ámbito de energía, está trabajando para que Magallanes sea un pilar en el desarrollo de nuevas energías? ¿Quién? Y eso es lo que uno echa de menos. Tenemos grandes oportunidades, pero las dejamos pasar, y ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Jorge, queríamos agradecer su presencia acá en el programa. Lo siento, Mario, nos quedamos sin tiempo, estamos pasados en el tiempo, se nos está haciendo cada vez más corto el programa. Bien, esperamos quizás después poder coordinarnos mejor. Jorge, muchas gracias. También para Alejandro, Jaime, Mario, muchas gracias, y nos vamos y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas acá en Polar Comunicaciones en un nuevo programa de Economía, Investigación y Desarrollo. Hasta entonces. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Cava Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Viumanet del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100
o al 569-9549-0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar.